con la clase número 2 del libro de Mateo. La palabra a estudiar es el capítulo 2 del libro de Mateo. Escena, sabios del Oriente. Primero, visita de los sabios del Oriente. Versículo 1 al 12. Segundo, huida de Jesús. Versículo 13 al 15. Tercero, acto maldad de Herodes. Versículo 16 al 18. Cuarto, regreso de Jesús a su hogar. Versículo 19 al 23. Leamos versículo 1 y 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Amén. En el momento del nacimiento de Jesús, la tierra de Judea estaba bajo el poder del Imperio Romano. El rey en esa instancia fue Herodes. Fue el tetrarca de la tierra de Judea. Estuvo reinando desde el año 47 a.C. hasta 4 después de Cristo. Es el rey que estuvo gobernando en el tiempo de Jesús. Jesús nació en el año 4 después de Cristo. Unos sabios llegaron del oriente. Aquí cuando dice oriente se refiere a la región de Babilonia, de la tierra de Medo-Persa. Durante 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Eso fue desde el año 605 a.C. La palabra mencionada en Número 24:17. En ese versículo, en ese libro está, apareció una estrella y que naciera en la tierra de Judea un rey. Por eso no solo los judíos, sino los gentiles que vivían en esa tierra esperaban esta estrella. Los sabios del Oriente eran estudiosos de las estrellas, astrónomos y astrólogos. Un día apareció una estrella extraña. ¿Qué estrella es esa?, pensaron. Los sabios supieron a través de esa estrella, ¿no será que Cristo ha nacido? ¿Cómo supieron los sabios del Oriente que Cristo había nacido? Primeramente, por medio de la Escritura. El libro de Número 24:17. Segundo, apareció de verdad esa estrella. Tercero, supieron porque fueron conmovidos por el Espíritu Santo. Los sabios del Oriente vinieron con fe hasta la tierra de Judea. La fe de ellos primeramente fue independiente de la familia. Significa que no se preocupó por asuntos familiares. En segundo lugar, no pensaron en el dolor. No pensaron en el sufrimiento que iban a padecer, en el dolor que iban a padecer. En tercero, no pensar que es lejos el camino. Los sabios siguieron la estrella que se le habían aparecido, sin pensar en el camino. Los sabios del Oriente siguieron la estrella que se le había aparecido de verdad. Esta estrella era movediza.
Tal vez Dios pudo haber usado una cometa, una estrella que se movía de un lugar a otro. Hoy día Dios nos guía. Hoy en día a través de la luz espiritual nos guía. A través de la luz de la palabra, conmovido por el Espíritu Santo, nos guía nuestro Señor. Primero de Juan 2:27. Nosotros debemos ser iluminados por la luz, guiados por la luz de la palabra. Hay que seguir, ser movido por el Espíritu Santo. Así, de esta manera, a través del Espíritu Santo, llegamos hacia Jesús. Pero estas personas fueron directamente a Jerusalén. ¿Hacia dónde había indicado la estrella? La estrella los había guiado hacia Belén. Sin embargo, los sabios entraron a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Esto es porque habían seguido conocimiento, sentido común, tradición del hombre. Habrían pensado, si ha de nacer un rey, habría de nacer en la capital. Por eso pensaron en la ciudad de Jerusalén. Pero en la ciudad de Jerusalén no se encontraba Jesús. Ellos habían perdido la estrella. La estrella los había guiado hacia Jesús. Pero por seguir los pensamientos humanos perdieron la estrella. Se encontraron con la oscuridad. Por haber perdido la estrella se encontraron con la oscuridad. Se angustiaron. No podían orar. De esta manera, si nos enredamos con las cosas del mundo y las tradiciones, perdemos la luz. Versículos 3 y 4. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre sí pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Amén. Todos estaban perturbados. Se turbaron y entraron todos en confusión. Cuando un fiel creyente pierde la luz, queda así confundido y perturbado. Herodes y los maestros de la ley y otras personas también buscaron a Jesús. Pero el propósito de búsqueda era diferente. Herodes andaba buscando a Jesús para matarlo. Los sacerdotes para ganar plata buscaban a Jesús. Los escribas o maestros de la ley para obtener honor. Y el pueblo lo buscaba por curiosidad. Pero solamente los sabios del oriente lo buscaron para adorarlo. Hoy día también hay distintos propósitos en estas Navidades. Algunos para ganar plata, para ganar dinero, pasan la Navidad. Y otros para disfrutar en libertinaje, hacer fiesta. Pero nosotros lo buscamos a Jesucristo en creer y lo buscamos para adorarlo. Versículos 5 y 6. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Amén.
Aquí el maestro de la ley le indica dónde habría de nacer Jesús. Había encontrado en la Biblia dónde nacería Jesús. Los escribas o maestros de la ley son los que copiaban la escritura. Son personas que se dedicaban a escribir, conservar e interpretar la palabra. Por eso conocían muy bien la palabra. Enseñaban la palabra. Por eso buscaron el libro de Miqueas 5:2. Porque está escrito, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sin embargo, los escribas no buscaron a Jesús. Aunque sabía mucho de la palabra, no lo buscaron. Es importante tener conocimiento de la Biblia, de la palabra. Pero más importante es creer en la palabra y adorar a Jesús. Versículos 7 y 8. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentre avíseme para que yo también vaya y lo adore. Amén. Herodes llamó en secreto a los sabios y le preguntó el tiempo de la aparición de la estrella. Y le dijo que fuera allí y le hiciera ver dónde aparecería Jesús. Y por fuera les estaba diciendo que lo iban a adorar. Pero sin embargo, Herodes lo hacía para matar a Jesús. Versículos 9 y 10. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Amén. Los sabios del oriente salieron de Jerusalén. Se fueron hacia Belén. Y en ese momento volvieron a descubrir la estrella. Pudieron encontrar con la estrella después de haber obedecido a la palabra de Dios. Estos sabios volvieron del camino centrado en su humanismo. Se habían arrepentido y volvieron. Entonces pudieron volver a encontrar la estrella, la luz. Nosotros también debemos desechar tradiciones y costumbres humanas. Debemos desechar pensamientos humanos. Y debemos seguir la luz y la palabra de Dios. Versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron su cofre y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Los sabios del oriente adoraron al niño Jesús. Los sabios no adoraron a María ni a José. En la Iglesia Católica adoran a María. Pero María no es objeto de adoración. Nosotros solamente debemos adorar a Jesús. Los sabios del oriente trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Oro es el regalo acorde para un rey. Incienso es el regalo acorde para un profeta. Y la mirra es un regalo acorde para un sacerdote. Jesús es rey y profeta y sacerdote.
También el oro señala la fe. Primera de Pedro 2:7. Incienso señala la oración. Apocalipsis 5:8. Y la mirra se trata de sacrificio, consagración. Los sabios entregaron con todo el corazón los regalos a Jesús. Le dieron regalos acorde a Jesús. Nosotros también debemos entregar ofrendas correspondientes a la persona de Jesús. Y luego estos regalos, oro, incienso y mirra, los utilizó para gastos de la huida a Egipto. Los utilizó como dinero para su escape a Egipto. Versículos 12. Entonces, advertido en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Los sabios, según la indicación de Dios, se fueron por otro camino. No pudieron regresar por el mismo camino que habían venido. Por eso habrán tenido más dificultades. Porque los sabios del Oriente, por haber ido a Jerusalén, salieron muy perjudicados. Primero, sufrieron mucho. Segundo, perdieron la luz de la estrella. Tercero, Herodes mandó a matar niños de menores de 2 años de toda la tierra de Jerusalén. Y cuarto, Jesús tuvo que huir. Nosotros debemos desechar las actitudes humanistas. Debemos seguir hasta el final la palabra de Dios, la luz de la palabra. Versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Amén. En ese momento se le apareció un ángel a José y le dijo que huya a Egipto. Dios, sabiendo los planes de Herodes, mandó a huir. Dios había abierto el camino para refugiarse. Dios había preparado el camino y el refugio. Versículos 14 y 15. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús huyó a Egipto. Pero esto fue cumplimiento de la palabra. Oseas 12:1. Dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De esta manera, al ir a Egipto se cumplió la palabra, esta palabra. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Amén. Después de que los sabios se volvieron, supo Herodes que los sabios lo habían engañado. Y por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, varones. Los niños no son mártires.
Versículo 17 y 18. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Amén. Y dice que se oiría un grito en Ramá. Ramá se encuentra cerca de Belén. Es el lugar donde se encuentra la tumba de Raquel. Históricamente, cuando el ejército babilonio entraron a conquistar, se llevaron a los israelitas como prisioneros. Dice que cuando estaban llevando a estos prisioneros, se quedaron en este lugar llamado Ramá. Y por eso Raquel, que estaba muerta en la tumba, lloró. Así, de esta manera, los niños de Betel estaban muriendo. Y así apareció motivo de llanto y tristeza. Fue motivo de dolor. No podían ser consolados las madres. Versículo 19 al 20. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Amén. Dios protegió a Jesús. Pero Herodes murió en el año que había nacido Jesús. En ese año murió Herodes. Versículo 21 al 23. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Amén. Después de morir Herodes, Arquelao fue rey, sucesor. Arquelao gobernó la tierra de Judea, Samaria y Edom. José temió regresar a Judea. Y Dios guió a la familia de Jesús a Nazaret. Se había cumplido cuando dijo que iba a ser llamado Nazareno. Isaías 11:1. En Isaías 11:1 dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, dice. Que de allí brotará un retoño. Ese retoño, esa palabra en hebreo es necher. Necher. Necher significa rama. Esto suena similar a Nazaret. Por eso se había cumplido lo que se había profetizado. Jesús se había hecho nazareno. Continuamos con el capítulo 3 de Mateo. La escena es Juan el Bautista. Primero, Juan el Bautista evangeliza, versículo 1 al 12. Punto A, autodisciplina, 1 al 4. B, guía a la masa,
5 al 10. C. Testifica con certeza el Salvador. 11 al 12. Punto 2 grande, Jesús es bautizado. Versículo 13 al 17. Versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Amén. Juan el Bautista estuvo evangelizando en el desierto de Judea. Lucas 1:80. Juan el Bautista estuvo autoentrenándose, autodisciplinándose durante mucho tiempo en el desierto. El propósito de Juan el Bautista es preparar el camino de Jesús. Es llevar al arrepentimiento el corazón de la masa. Preparar el camino para que vuelvan a Jesús. De presentar a Jesús a la gente. Esto es muy importante. Por eso tuvo que orar profundamente. Comprendió profundamente la verdad. Se formó a sí mismo con fortaleza. Y conoció más a Jesús. No cayó en comodidad. Soportó muy bien los sufrimientos y estuvo en gozo. Moisés también estuvo 40 años disciplinándose. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 25. Versículo 2. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Amén. De que el reino del cielo esté cerca significa que el evangelio está cerca. Significa que el reino de Dios ya había descendido. Que Jesucristo ya había llegado. Con la venida de Jesucristo el movimiento evangelístico dio a comenzar. Para poder participar de este movimiento del reino del cielo hay que arrepentirse del pecado. Porque arrepentirse del pecado es participar de la salvación. Versículo 3. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Amén. Esta palabra es citada del libro de Isaías 43. Juan el Bautista dijo a sí mismo que era una voz que clamaba en el desierto. Juan 1:23. Juan el Bautista dijo que él no era el Cristo. Que Juan el Bautista solo testificaba de Jesús. Que es la voz que clama en el desierto. Que clama la palabra únicamente y él desaparece. La palabra es Jesús. Que solo da testimonio de Jesucristo y la imagen de sí mismo desaparece. Está en la posición de voz. En la posición de ser siervo. Nosotros también debemos tener esa actitud de humildad, de ser siervo. Debemos pensar en Jesús y dar testimonio de Jesús y de su palabra. Lucas 3:5. Versículo 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Juan se vestía de pelo de camello, un cinturón de cuero, y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Esta
significa una fe que trasciende los alimentos, la ropa y refugio, que no lo tiene tanta importancia, no lo tiene tan en cuenta. Por eso Juan actúa razonablemente según el trabajo que debía realizar con su vestimenta y alimentación. La ropa de pelo de camello es lo más apropiado para la vida en el desierto, porque de noche puede dormir con eso puesto. Y cuando ora también puede orar con esa ropa puesta. Filipenses 4, 11 al 12. Debemos aprender a vivir en la pobreza y en la abundancia. Versículos 5 al 7. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víbora, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Amén. Juan el Bautista bautizó. Realizó el trabajo que Dios se le había asignado. Fue responsable de su cargo. Y muchos se arrepintieron y volvieron. Y luego Juan el Bautista reprendió a los fariseos y a los saduceos. Le dijo que eran camada de víbora. Los fariseos y los saduceos fueron malos. Ellos no se arrepintieron, no creyeron en Jesús. Versículo 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Amén. Dice que hay que producir frutos que demuestren arrepentimiento. Que debe haber fruto de arrepentimiento. Cada día nosotros debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de no haber podido obedecer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, 8 al 10. Debemos arrepentirnos de ser orgullosos delante de Dios, arrepentirnos de idolatrar, por eso debemos liquidar todo lo que se ha hecho mal. Debemos cortar la costumbre de pecar. Por eso podremos desatar la ira de Dios. Versículo 9. No piense que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Amén. El pueblo de Israel estaban orgullosos de ser descendiente de Abraham. Estaban orgullosos del linaje. Sin embargo, no tenían la fe de Abraham. La fe de Abraham era creer en ese Jesucristo que iba a venir. Ellos solamente alardearon del linaje de la sangre, de lo exterior. Pero no tuvieron una fe como la de Abraham. Ahí dice que aún de estas piedras Dios será capaz de darle hijos a Abraham. Romanos 11, 17. Allí, cuando se refiere a piedra olivo silvestre, se trata del pueblo gentil. La roca también se trata del pueblo gentil. Que si aún los gentiles creen en Jesucristo, se volverán hijos de Abraham.
que los gentiles, si tienen una fe como la de Abraham, podrán tener la salvación. Que si aún los gentiles tienen una fe de Abraham, también serán parte de su linaje. Como Abraham creyó en Jesucristo, nosotros también seremos salvos por creer en Jesucristo. Versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Amén. Dice que ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Ya no hay más oportunidades, no hay mucho más tiempo. Si no se arrepiente, será cortado. Si no hay fruto, será cortado y arrojado. Nosotros debemos saber que el tiempo de Dios está cerca. Debemos arrepentirnos de no obedecer la palabra de Dios. El mundo está preparando para las guerras. Están formando muchos armamentos nuevos. Han juntado armamento nuclear. Dice que hay armamento suficiente para destruir 40 veces la Tierra. Por eso nosotros debemos arrepentirnos. Versículo 11. Yo lo bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Juan el Bautista bautizó con agua. Esto es bautismo para el arrepentimiento. Es darle arrepentimiento al pueblo de Israel y guiarlo a Jesús. Esto es bautismo formal, simbólica. Es el bautismo de preparación para recibir a Jesucristo. Entonces, ¿qué es el bautismo en fuego? El bautismo en fuego es el ser perdonado de sus pecados por creer en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua, en fuego, se hace limpio esencialmente. ¿Qué es el fuego aquí? El fuego es la verdad, es la palabra. Lucas 12, 49 al 50. Por eso dijo que bautizará con Espíritu Santo y fuego, que significa que dará bautismo por Espíritu Santo y palabra. Por eso limpia todos nuestros pecados. Limpia todos los pecados originales que tenemos en el interior de nuestra vida. Jesucristo es el que bautiza en fuego y espíritu. Nos ayuda a arrepentirnos conmovido por el Espíritu Santo. Nos limpia con el Espíritu Santo y con la palabra. Nos va limpiando cada vez más, nos va santificando y purificando. Después dijo que vendrá después de mí alguien más poderoso que yo. Señala a Jesucristo. Juan fue humilde delante de Jesús. Versículo 12. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Amén. Jesucristo tiene el poder de juicio. Jesucristo hará juicio. Por eso, si el creyente no se arrepiente, será juzgado. Tiene que ser ahora un grano. Tiene que dar fruto. Juan 15, 2.
hay que ser purificado por el fuego. La espiga será quemada en el fuego eterno. El grano lo guiará hacia el cielo. El que no cree en Jesús es espiga. La espiga entrará al fuego eterno del infierno. Versículo 13 al 15. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Amén. Jesucristo vino a Juan a ser bautizado. Y en ese momento Juan dijo, ¿cómo yo te puedo bautizarte? Le dijo, si yo tengo que ser bautizado por ti, Señor, y tú vienes a mí a bautizarte. Realmente Juan el Bautista mostró humildad. Y en ese momento Jesús dijo que era para cumplir con todo lo justo. Fue para cumplir la justicia de Dios. De que Jesucristo se bautizase fue para cumplir la justicia de Dios. De que Jesucristo se bautizase fue para estar en obediencia, para cumplir la justicia de Dios. Para ser ejemplo a los fieles. Jesús había obedecido completamente a Dios. Había completado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para Juan el Bautista su responsabilidad era bautizar. Por eso Juan el Bautista, en obediencia, se dedicó e hizo todo. Cumplió la justicia de Dios y lo que Dios le había encargado. Jesús recibe el bautismo de voluntad de Dios. Y para Juan el Bautista bautizar fue la voluntad de Dios. Versículo 16 al 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Jesucristo recibió el bautismo. Salió del agua. No significa que haya salido del interior del agua. Aquí en la palabra hebrea es baptizo. Baptizo. Esto significa sumergir. Mojar. Limpiar. Purificar. Tiene varios significados. En las iglesias bautistas piensan que es sumergir. Nosotros los presbiterianos decimos mojar. Los presbiterianos impartiendo el agua damos el bautismo. En distintos lugares está escrito esta palabra hebrea baptizo en distintos lugares. En el Lucas 11:38, Juan 13:26. Este bautismo fue ventajoso desde el Antiguo Testamento. Éxodo 29:16.
Ezequiel 36:25. Levítico 14:5-6. Pedro había bautizado a 3.000 personas en un día. No fue un bautismo de haberlos sumergido. Pablo y Silas también bautizaron en la cárcel al carcelero. Hechos 16:33. Por eso, la palabra bautismo tiene el significado de limpiar, purificando. En el momento en que Jesús se bautizó, se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, que tampoco la paloma sea el Espíritu Santo. Que la imagen del Espíritu Santo sea como una paloma, sino que se veía como una paloma. Porque la paloma es conocida como un animal puro. Es un animal que fue usada como ofrenda holocaustica. Esto significa que Jesucristo se hace una ofrenda completa delante de Dios. Una ofrenda pura. Versículo 17. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Se escuchó una voz del desierto que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nuestro Señor Jesucristo completó e hizo a la voluntad completa de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Es Hijo Santo. Es el Hijo unigénito de Dios. Jesús alegró por completo el corazón de Dios. Juan 8:29. Aquí aparece la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo llega como paloma, y desde el cielo el Padre Dios le hace oír su voz. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad. Aquí concluimos la segunda clase de Mateo. Muchas gracias.